Bueno, yo hoy voy a hacer la presentación de la película. En vez de que Graciela la haga, pues yo me ofrecí, porque me pareció que siendo una película colombiana, a pesar de que el director y el actor principal son españoles, pues me parece que es apropiado que yo la presente. El olvido que seremos es la película sobre la cual vamos a discutir. Es una película colombiana dirigida por Fernando Trueba, con un guión de David Trueba, que es el hermano de Fernando, y basada en la novela homónima de Héctor Abad Faciolince. Y la fotografía también es de Sergio Iván Castaño, un fotógrafo de cine colombiano bastante famoso. La película ganó muchos premios. La película se hizo en el 2020, pero solo en el 2021 se presentó en las salas de cine por la pandemia. Ganó el premio Goya de Mejor Película Iberoamericana, sección oficial fuera de concurso en el Festival de San Sebastián, premios Forqué, que no conozco, nominada a Mejor Película Latinoamericana, premios Ariel, nominada a Mejor Película Iberoamericana, y además fue listada en la selección oficial de Cannes en 2020. Y en el 2021 obtuvo del premio Platino 11 nominaciones, incluyendo Mejor Película y Dirección. Sobre Fernando Trueba, bueno, yo pienso que ustedes saben mucho más de Fernando Trueba que yo. Yo tengo que confesar que esta es la primera película de Trueba que yo veo, pero para recordarles, él ganó un Oscar por la mejor película de habla no inglesa por su película Belle Époque, y tiene mucho más premios. Concha de Plata al mejor director en el San Sebastián por El artista y la modelo, que aparentemente es una película fuera de serie. Yo no la vi, pero leí que era una película en blanco y negro, muy inusual, hablada en francés y con dos legendarias figuras del cine europeo, como son Jean Rochefort y Claudia Cardinale. Después, premios Goya, entonces el mejor director por El sueño del mono loco y Belle Époque, el mejor guión adaptado por El sueño del mono loco, el mejor guión original por Belle Époque, el mejor documental por El milagro de Candeal, y la mejor película iberoamericana, El olvido que seremos. Otros premios, estrella en el Paseo de la Fama de Madrid, y también en el Paseo de la Fama de Cannes, tiene sus 2 estrellitas. Es Caballero de las Artes y las Letras y es premio de cine europeo a la mejor película europea de animación. Bueno, con respecto a los actores, bueno, no voy a hablar, yo pienso que podemos durante el debate eventualmente decir algo sobre cámara y sobre los actores colombianos. Pero lo que quisiera hacer es presentarles un pedazo, en realidad el trailer de un documental hecho por Daniela Abad, la hija de Héctor Abad Faciolince, un documental que ella hizo mucho antes de la película. Ella es también cineasta, ha hecho varios documentales, y este documental se llama Carta a una sombra, y es sobre Héctor Abad Gómez, sobre el abuelo, y basado obviamente también en el libro del padre. Entonces, quiero aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejar de compartir para poner la película? No. Compartiendo lo puedo hacer. Bueno. ¿Ven la película? No, tienes que abrir primero ¿cómo se llama? La película. Los vídeos. Aquí O sea, está. Aquí el está. programa de vídeos.
y luego puedes compartir el vídeo, Ya, pues. teniéndolo abierto. ¿Ya lo ven? Sí, Bueno, lo que no se escucha. no, porque no lo he empezado. El 25 de agosto por la noche sucedió el hecho que más dolor me ha dado desde que estoy vivo. Mataron a mi padre, mataron a mi papá. Lo mataron por motivos políticos. ¿Quién? No se sabe. Y quizá no se sabrá nunca con exactitud. Cuando hablo, pienso mucho en Héctor. Ay, no está aquí. Hubiera podido estar. Se apreció tantas cosas. En la casa vivían 10 mujeres, un niño y un señor. El niño, yo, amaba al Señor, su Padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios. No me ha gustado nunca la violencia. Yo soy médico, quiero la vida, quiero la salud y por lo tanto los derechos humanos que son a la libertad, a la justicia y a la paz. O por ejemplo, decía Héctor Abad III, porque tú vales por 2. Creo que el único motivo por el que he sido capaz de seguir escribiendo todos estos años es porque sé que mi papá hubiera gozado más que nadie al leer todas estas páginas mías que no alcanzó a leer. Es una de las paradojas más tristes de mi vida. Casi todo lo que he escrito, lo he escrito para alguien que no puede leerme. Y esto no es otra cosa que la carta a una sombra. Bueno, entonces, vieron, es impresionante también el parecido de Héctor Abad Gómez con Javier Cámara, ¿no? Sí. También vieron, escucharon la voz que tiene, el acento, que no es un acento totalmente paisa de Medellín, es un acento mucho más suave, es el acento paisa, pero de la clase media alta de Medellín, o sea, un acento muy diferente del que Javier Cámara ya había aprendido por haber hecho Narcos. Javier Cámara participó en una de las, no sé, series de Netflix sobre Narcos. Si tienen la oportunidad, vean la rueda de prensa que le hicieron en San Sebastián, cuando presentaron la película. Están presentes Trueba y Cámara, y por Zoom están presentes Dago García, que es uno de los productores colombianos, y están los dos actores colombianos, los dos protagonistas colombianos, Patricia Tamayo y Juan Pablo Urrego, que es el Héctor Abad Faciolince joven. Es una entrevista muy interesante, porque muestra lo que fue para todos el rodaje de esta película. Dice Fernando Trueba que para él hay un antes y un después en su carrera cinematográfica, que este rodaje fue algo absolutamente especial, que es como una cita que los estaba esperando a todos. Se reunieron todos los que se tenían que reunir en el momento en el que se tenían que reunir. Fueron 10 semanas de rodaje, cosa que hoy en día es inusual, es 3 semanas máximo, pero esas fueron 10 semanas, donde dice que han convivido de una forma increíble. No fue fácil, porque no era una película fácil, pero todos lo hicieron con una dicha, con una alegría, con un orgullo, una satisfacción enorme. Dice también que el elenco de artistas colombianos para él fue una sorpresa increíble, la calidad de los actores, y le dice ahí en esa entrevista a Patricia y a Juan Pablo, dice, si ustedes fueran americanos ya tendrían un par de Óscares. Pero bueno, desafortunadamente o afortunadamente son colombianos. Bien.
y que el equipo técnico también de una calidad absoluta. En esa entrevista se notaba el amor que se desarrolló durante todo este tiempo entre todos ellos, la forma como se trataban, a pesar de que los colombianos estaban por Zoom, todos se trataban como si ya se conocieran desde hacía muchísimo tiempo. O sea, tuvo que haber sido para todos una experiencia muy linda. La familia, cuando la familia vio la película, la familia también quedó encantada. En realidad la familia estaba encantada desde el principio, desde que el Héctor, que estaba en España, hablando con cámara, le mandó a la familia una foto de Javier Cámara. La familia dijo, sí, es idéntico a mi papá, tiene que ser él el actor que hace la película. Héctor Abad Faciolince quería salir, él no quería estar durante el tiempo de rodaje y se fue para Italia, pero la esposa se enfermó y entonces tuvo que volver a Colombia y sí estuvo durante el tiempo del rodaje. Y una anécdota que me pareció lindísima, en algún momento que cerraron algunas calles de Medellín para filmar la película, la madre dijo, a esa escena yo quiero ver cuando filmen esa escena. Y entonces la madre se fue, 95 años, y entonces le dicen, la policía que estaba cerrando la calle, le dice, no señora, usted no puede pasar. Y dice, claro que yo puedo pasar porque yo soy la protagonista. Entonces tuvo que haber sido algo también muy especial. Bueno, en principio eso es lo que les quería contar, y Graciela, tú puedes continuar con la moderación. Muchas gracias, Marité. Me pareció preciosa la presentación, porque es una presentación adecuada para una película que trabaja mucho los afectos, evidentemente. Vamos a empezar con algunas propuestas. No les voy a pedir en este momento que me digan si les ha gustado o no. Les propongo una cosa. ¿Cuáles son para vosotros los temas principales en esta película? ¿Qué pensáis? La humanidad, la salud. El doctor pensaba que no podía haber democracia si un pueblo no tiene salud y educación. Esos eran los principios de él. Y en parte por eso lo han matado, porque observaba todo lo que el gobierno no hacía por esas dos cosas. No sé. ¿Quién más tiene algo? Bueno, en realidad el amor, perdón. Sí, no, adelante. A ver, Cristina. Bueno, lo que más resalta, como parece como lo más obvio, aparte de todo el fondo de lo que es la violencia, de lo cual seguramente vamos a hablar, que a mí me sorprendió muchísimo, es el tema del amor padre e hijo, sí, del padre y del hijo, ¿no? Cómo el hijo ve al padre, cómo está enamorado de ese padre, y cómo uno puede a veces, con una visión casi, diría, como muy, no es unilateral, pero muy, donde no hay casi matices, porque es muy intenso el vínculo. Yo decía que era romántica esa relación. Sí, claro, es eso. ¿Qué piensas tú? Bueno, dime una cosa. Perdón, Cristina, te interrumpí. No, nada. No, perdón. Dos cosas. Una, respecto a lo que ha dicho mi niña del amor, ¿no? Del ocuparse del prójimo, del bienestar, de la salud. Él, sabéis que acuña un término nuevo que es poliatra, que es el que se ocupa de la salud del pueblo, de la ciudad, porque hasta él nadie le había utilizado esa palabra. Eso me parece precioso porque lo define mucho, ¿no? Cómo se ocupa del bienestar en todos los aspectos, desde el punto de vista médico, que al final es una de las grandes profesiones que se ocupan del otro, ¿no? De cuidados.
Y luego respecto a la relación padre-hijo, a mí la del padre hacia el hijo me parece enfermiza. ¿Por qué? Pues porque me denota una sociedad tremendamente machista, donde había 4 niñas por delante. 5. ¿Qué más da? Pero, o 5, pero ya llegó el varoncito y ya está, llegó el varoncito. Del padre al hijo un poquito demasiado, del hijo al padre no, porque hay una época de la película donde se ve su adolescencia y el negar al padre y el tirar al ídolo y tal, entonces me parece que ahí como que se sana, ¿no? Pero del padre al hijo me parece, vamos. Yo preguntaba los temas principales. Sí. Blanca. Sí, yo, no sé si me veis en grande, no lo sé. Te vemos bien, perfecto. Yo tuve la suerte de ver presentado el libro por Héctor Abad Hijo en el Instituto Río Verde. Y me conmocionó enormemente. Luego leí el libro pausadamente y me sobrecogió muchas veces. Creo que en la relación padre-hijo, no estoy de acuerdo contigo, perdona, Eloísa, es muy intensa, de un amor infinito el hijo al padre, de una admiración increíble, que no se refleja en la película, lo siento, la película se queda corta, es mucho mejor la novela, mucho más trascendente, mucho más emocionante, aunque la aunque la película está divinamente interpretada y todo, pero la relación del hijo es de una admiración infinita desde pequeñito al padre. Es infinita, no tiene nada que ver las hermanas. Es normal que salga un varón y que quiera ser el reflejo de sí mismo. Yo lo encuentro normal, pero verdaderamente la película no lo refleja, aunque la película es buena, aunque Javier Cámara lo hace de maravilla, pero yo me quedé corta con la película. Me hubiera gustado más de la relación padre-hijo, que es intensísima y muy valiosa. Muchas gracias. Marité. Sí, yo pienso que en mi opinión sí se refleja mucho esa relación. A mí me parece que comparada con la novela, o sea que lo logra muy, muy bien. Yo no concuerdo contigo, Blanca, y tampoco concuerdo contigo, Eloísa, en que la relación padre-hijo sea enfermiza. No es que llegó a mí me parece que es una complicidad, porque en una casa donde estaba la abuela, las 2 muchachas de servicio, o sea, la madre y 5 hermanas, son todas mujeres. A este padre la única salida que le queda es agarrarse de su hijo. Y mira que hay una frase que es muy linda que dice que el niño cuando estaba chiquito le decía a la mamá, ay, dile que no me quiera tanto. ¿No? O sea que ahí se nota que era esa, o sea, yo no la vi enfermiza. Lo que sí tenía que haber sido era para la sociedad colombiana. Sí tenía que haber sido, sí haber tenido que tener ese toque de eso no puede ser, que un papá esté abrazando y besando a su hijo permanentemente. Eso no se hace. Eso el niño va a salir mal. Eso es en los años 70. Hoy día lo vemos en todos los parques. Exacto. Sin Pero embargo, no, en esta sociedad nuestra, los padres no podían estar besando y abrazando a los hijos permanentemente. A las hijas sí, era su miel, pero a los hijos, los padres tenían que tratarlos muy rígido, como varoncitos. Yo de todos modos, leyendo, ayer comentaba con Marité que yo miro críticas por un lado, por otro, americanas, de distintos países, me encontré que a menudo, dentro de los temas principales de la película, yo no pregunté el tema principal como argumento, sino tema principal de la película, el que aparece reflejado. Y lo que aparece es el tema de la ausencia de miedo y de la escucha activa. Lo encontré
en distintos lugares esto, y me llamó mucho la atención, por eso lo traía. Si os digo la verdad, el tema de la ausencia de miedo sí me impactó, a mí sí me impactó, porque yo decía, pero ¿cómo no le da miedo? ¿Cómo va de aquí para allí? ¿Cómo se expone tan libremente? Para las que hemos vivido en Argentina en los años 70, sabemos de qué hablo. O sea, uno se cuidaba dónde iba, cómo iba y qué decía. Y el tema de la escucha activa, como, digamos, esa posibilidad que tiene el médico y como persona de conectarse con todo el mundo, sean de izquierda o de derecha. Por eso es fascista para unos y para los otros es comunista. Creo que los temas iban por ahí. No sé qué pensáis al respecto. Sí, ¿puedo? sí, Cristina, sí. Con respecto a esto del tema de la ausencia de miedo, ahí lo que pasa es que en esta película, en el libro creo que es menos notorio que en la película, que quiero decir que a mí el guión de David Trueba me ha parecido débil. Toma como pedazos del libro, pero eso podemos hablarlo luego. Lo que creo es que acá es como muy notorio esto de la ausencia del miedo. Me parece que es un poco falso en el personaje del padre, que pudo haber sido una persona estupenda, pero en realidad es la mirada del hijo, es esta mirada que luego está como, entre comillas, exacerbada por el, y que se ve en el libro y que está exacerbada por el guión. Creo que en algunos momentos tiene que haber sentido miedo. Yo creo que sí, si no es un personaje demasiado monolítico, como que no tiene matices, y entonces al no tener matices, entonces no tiene miedo, porque este hombre era un valiente que ponía el pecho para que lo mataran, en un ambiente de una terrible violencia, que dije que a mí me extrañó, pero porque por más que uno sabe que Colombia ha sido una sociedad y que ha tenido muchísima violencia en los últimos 50, 60, 70 años, no lo había realmente registrado hasta que leí el libro y vi la peli, el Medellín de los años 70, de tanta violencia política, de tanta desvalorización de la vida humana. Pero por eso me parece que no es tan así, Graciela, a tu comentario esto de la ausencia del miedo. No, es porque es la visión que le dio el hijo, le dio el director y le dio el guionista. Por algún lado tiene que haber habido algún quiebre de este hombre. Eso Sí, Marité. Yo pienso, y también tanto del libro como de la película sale, en mi opinión, claramente a qué se debe esa ausencia del miedo. Una vez que muere Marta, la niña de su hija, sí. él prácticamente, él cambia totalmente. El hijo después le reprocha, a ti no te importa tu familia, a ti lo único que te importa, o sea, es prácticamente un deseo de no seguir viviendo. O sea, no es ausencia de miedo, es no importarme que muera, porque una vez que muere mi hija, ya nada me va a... Yo creo que llevas toda la razón, porque fíjate que inclusive su actitud como médico hace que le dé vacunas a su hijo, que tenga esa cosa de protección familiar, pero si su actitud como médico no ha servido para salvar a la hija, es que posiblemente nada valga a partir de ahí. Yo creo que por ahí van los puntos, Marité.
posiblemente. Yo también pienso. La esposa también dice que ellos ya no tenían Ya no relaciones, comparten. Sí. nada comparten. O sea, después de la muerte, o sea, eso fue el corte. Blanca, sí. Yo quiero decir que en algún momento del libro el actor, perdón, el personaje principal, el médico, dice: yo como médico tengo en mi lado izquierdo el corazón, en mi lado derecho tengo la cabeza, tengo la razón. Este hombre lo que está es totalmente obsesionado con la paz, con la paz. No le importan que sean de derechas o de izquierdas. Él quiere la justicia y es por lo que se mata y es por lo que muere. Y es cierto. Inculca al hijo de una manera acérrima desde pequeñito. Es una pena que no se vean más largas las escenas de padre e hijo, porque le dan mucha más idea de la enorme intimidad que había entre los dos. A mí eso me emocionó muchísimo, la verdad. Me voy a otro tema, chicas. La estética. El uso del blanco y negro y del color. ¿Qué les ha parecido? Sí. ¿Qué les ha parecido? Me gustó el blanco y negro para el drama y el color para cuando hay llanos en la película. Eso lo usan muchos directores. Y puede ser que en Roma también se haya visto un trozo de color. Sí, en negro, sí. No, era blanco y negro. Roma era todo blanco y negro. Era todo, yo creo. Todo en Roma. En Roma era todo blanco y negro. Bueno, pero me encanta el uso de los dos tonos para cortar los temas, pero bueno, eso es cuestión de gustos. ¿Y el color para qué está usado? Porque tú dices llanos. Para enfoques de la vida normal, de las comidas que se hacía muchos en esa casa, las discusiones familiares, las peleas de las niñas. El color está para la vida común, pero lo dramático, cuando se enfoca la parte el doctor político, el doctor con todas sus ideas, va más en blanco y negro. Pero el blanco y negro empieza ya cuando él está en Turín. Sí. Que es como el bucle, que es donde empieza y donde termina. Bueno, no donde termina, pero a donde vuelve. Sí. Pero en realidad el color está, tú lo llamas lo llano, está todo relacionado con una vida familiar, claro, ciertamente idílica. Sí, es idílica. Sí. Es una vida familiar que yo no me la creo tampoco. No. Ahí está, esta es una falta del guión o del texto en el cual se... El texto del libro es así. Claro, pero ahí me parece, por eso es... Te quieren muchísimo. ¿Y por qué no va a ser cierto? Hay tantas mujeres y las mujeres llaman más al cariño, al pegoteo, a la discusión de lo común, de lo que me pongo, de mi amiga. Eso se da en esa familia, hay mucha mujer. Y están ellos dos solitos, padre e hijo, que a veces ni los dejan intervenir en esa comida. Yo pienso que debe ser por eso, demasiada mujer. 8 mujeres. Demasiado femenino es esa parte, sí. Nunca hay demasiadas mujeres. Decía mi papá, una vez os lo conté, en casa éramos todas mujeres, menos mi papá y un canario blanco que había. Entonces papá decía, menos mal que está el canario, porque hasta los perros eran perras. Claro, no lo dejaría nada el pobre hombre. Mi hijo Héctor, en un momento de la vida que tuvimos que elegir un gato, pasamos meses eligiendo la raza de gato con todo tipo de guías, criadores, todo, no sé qué. Y en un momento dado dijimos, bueno, ya está, vamos a comprar un Maine Coon, perfecto. Ahora solo nos queda elegir el sexo. Y dio como 2 patadas en el suelo y dijo, por supuesto, un macho, mamá. Digo, bueno, ¿y por qué tiene que ser un macho? Mi hermana, tú, la niñera, la cocinera, lo mismo.
poco, era un jinencillo, era el pobre, el único, porque el papá siempre estaba viajando. Y a mí eso siempre se me quedó grabado como la necesidad de un hombre de tener como un espejo, como un compañero, como otro hombre, ¿no? Es lo tuyo del papá y el canario, Graciela, Sí, sí. me encanta, es como solidarizarse por el sexo. Fantástico. Hemos hablado ahora este ratito sobre distintas cosas. Vamos a empezar por el tema de la familia y vayamos luego a el entorno social, si les parece. Cada una ha expresado alguna idea respecto de la relación idílica familiar. Me pregunto si una madre puede ser tan condescendiente y tan amorosa todo el tiempo, tanto con su marido como con sus hijos. Me pregunto si un padre puede ser siempre afectuoso y cortar al entrar a casa lo que ha visto en el entorno social que lo rodea, por el cual está preocupado. La pregunta es, ¿cómo veis esa relación familiar? ¿Cuál es el rol de la madre? O sea, porque Patricia Tamayo está excepcional como madre. Esto lo dice todo el mundo. Su actitud y su mirada son preciosas en la película. Me recordó su actitud muchísimo a Roma. Recordáis que vimos la situación familiar en Roma. Me gustaría que habláramos primero de la familia y luego hablamos del entorno social. ¿Cómo lo veis? Os he dejado en silencio. No, Es yo que creo que sí, esto entronca un poco con lo que hablamos el otro día, el lunes, en la tertulia, sobre el tema de las madres, ¿no? claro. Y que esta madre, digamos, como tan perfecta en este ambiente familiar tan perfecto, también aquí me parece que toda la visión es tan monolítica que como que no hay layers, ¿cómo se dice en castellano? No hay capas, ¿no? Capas. No las, me parece que no las hay. Entonces, ¿esta es una madre real o es la visión del hijo? Yo creo que es la visión del hijo, pero no es una madre absolutamente real en un entorno familiar no totalmente real, me parece a mí. El entorno, me refiero al entorno familiar, ¿no? Pero por eso tengo estas cosas con esta película, y que las tuve un poco con el libro y ahora más con la peli. Yo creo que yo hubiera gritado más de una vez. Yo la Y veo por real. eso esta madre perfecta no puede, digamos, con todas estas niñas ahí, con esto, me vas a decir que no se vuelve, en algún momento se vuelve loca y las quiere matar a todas juntas. Sí. Sí, pero es el recuerdo, es el recuerdo del hijo, o sea, te doy toda Es la lo que razón. dije. ¿Para qué poner en esos recuerdos? ¿Para qué poner, para Claro. qué poner esas escenas? Y yo como hijo que escribo el libro, que lo escribo para es lo que dije, para es la sus visión hijos. de Marité, es lo que dije, es la visión del hijo, que lo hace así tan perfecto. Tan ideal, claro. Tan idealizado, digamos. Todo está muy, muy idealizado, pero... Puede ser muy real, ¿eh? Puede ser muy real, ¿por qué no? Se da una familia en que dicen de pronto, somos ricos, dicen, no, somos personas acomodados. Es una palabra que se usa mucho en ese país también. Sí. Personas acomodadas, que tienen lo suficiente y que no anhelan más. Y en todos aspectos están todos muy conformes con su vida. Eso es lo que pasa. Son una familia extraordinaria para mi gusto. Están conformes con el amor que se tienen unos a otros, con el respeto. Y es así. No hay por qué rizar el rizo, no sé. Mi niña... Mal en esos países, tanto Colombia, podría ser una madre mexicana exactamente igual. Son países en donde la familia está muy... Bueno, claro.
Pero la situación acomodada en esos países donde la mamá le da todo el tiempo a sus hijos, a su casa, tiene ayuda familiar, en esos países se da eso, no son países fríos, eso no se daría en Suiza, no se daría en Suecia, pero en México, en Perú, en Colombia. Y en España, y en España, yo lo he visto aquí. ¿Ah, sí? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Argentina no lo vi yo, tan apretada la familia. Pues a lo mejor no en este momento, no en este momento en que todos somos tan libres y tan así, pero ha habido, yo en mi tiempo recuerdo a mis abuelos que eran una maravilla, y el respeto y el cariño que lo teníamos, ¿cómo no? Sí, sí. Y yo lo he visto aquí, yo lo he vivido aquí. Yo lo veo bastante normal en esa familia. Claro. Yo creo que es educacional, es de una generación, en España correspondió a una generación que ya pasó, efectivamente, donde la mujer, su meta era ser pues la Virgen María, ¿no? Impecable. La gallinita cueca. Sí, y todo perfecto, y llegaba el marido y que tal mi amor, y como tal, y nunca estaba cansada. Lo único real que tenía eran los rulos puestos, ¿no? Porque el resto era todo irreal, era todo magnífico, las uñas con 7 hijos rojas, impolutas, perfectas, todo. Señor. Pero también trabajaba, Eloisa también trabajaba. Por eso es súper irreal y se llevaba a las chicas allí delante y hacían los deberes en la mesita redonda mientras ella trabajaba. No, si es que es tan perfecto que dice uno, bueno, ¿dónde está en qué falló? Probablemente no fallaría en nada. Lo haría muy, muy bien. Te llamo, estoy muy, muy preocupada y muy triste por todo. Te llamo. Y vayamos un momento al entorno social, porque esta película salta de la familia al entorno social, ¿verdad? Tanto uno como otro, sobre la base del guión de Héctor, el hijo, está todo montado sobre las emociones en la película. Yo no he leído el libro. Para vosotros que habéis leído el libro, también en el libro aparece como muy emocional, muy del alma todo, sí. Tanto la familia como la situación social. Sí, claro que sí. Sí aparece. El libro es mucho más intenso que la película, mucho más profundo, mucho más. El libro es fantástico. El libro te deja devastada cuando lo lees. Y la película a mí me ha faltado más. Pero lo que me extrañó muchísimo por parte de Trueba, que es la primera vez que lo veo en el cine español, que un hombre que viene en actuaciones de comedias, no románticas, sino risueñas, con chistes, con comedias ligeras, lo hayan elegido, primero hablando colombiano, y después en un rol tan dramático como este. Me pareció excelente por parte del actor. Yo nunca lo vi a este actor, sino en películas ligeras y muy cómicas. En la comicidad, bárbaro, pero nunca lo vi como actor dramático. Y eso quiere decir que es muy buen actor. Muy no, pero mi Nina no, porque él trabajaba en esta serie de Ian Pope. No sé. Y haciendo de un cura, un personaje muy intenso. No. Y en las de Almodóvar, sí, en Hable con ella es un enfermero de una persona que está en coma todo el tiempo. No, por eso, de ligero no tiene nada ni en Hable con ella ni en La mala educación. Ahí es no, tampoco la mala. Es Almodóvar puro. No, es un actor dramático, y me parece que la actuación de él es muy buena. Y la actuación sobre todo del niño, de Kikín, del Héctor Abad, niño de 12 años,
ahí me pareció un chico con una actuación estupenda, ya que hacemos este pequeño paréntesis de las actuaciones, ¿no? Me pareció que ese niño es como que por momentos se roba la peli. Ya habéis visto que nunca aparece en primeros planos. Por ejemplo, en Roma había mucho primer plano. Aquí siempre aparecen como enmarcadas Sí. las personas, y por sobre todo el padre aparece con un entorno peculiar. Hasta cuando llora por la muerte de su hija, no aparece su cara. No, está en el dormitorio de atrás, sí. Aparece Y después de la iglesia, sí, correcto. Aparece un reflejo, lo cual es digamos, un excelente punto del director, Claro. porque al no tomarlo en primer plano, no lo toma como el único que cuenta historia. Claro. Pero vosotros recordáis en Roma las escenas familiares y las escenas de aquí. Estas están tomadas de mucho más lejos, mucho más distantes. O sea, ahí bailan los personajes de otra manera, aquí. Vayamos al entorno social. Minina, tú empezaste hablando de libertad, justicia y paz. Sí, había un gran Luego problema. hablamos de violencia. Sí, el drama era que no se estaba haciendo nada por la epidemiología y era un país que lo estaba sufriendo muchísimo. Y él, cuando actuaba de profesor, hacía mucho hincapié en eso, en que se hiciera investigación. La situación social de Colombia, bueno, ¿estamos hablando de Colombia o de la ciudad? Porque yo no sé el resto. De Medellín, ¿no? O sea, estamos hablando solamente de la ciudad, no sé el resto de Colombia. Marité. No solo Medellín, no solo Colombia. La mayoría de los países del mundo estaban en esa situación Claro. de muy, muy precaria salud pública. Recordar que los años 70 son los años de los grandes dictadores en América Latina. Son, digamos, años muy convulsos en América Latina, mientras que Europa y los Estados Unidos seguían subiendo. Sí, sí. Así que... Pero aquí yo creo que es un reflejo de Colombia. Sí, este reflejo de Colombia. Para no generalizar, creo que es cada país. En este caso, es lo que yo dije desde el comienzo, a mí me sorprendió de nuevo volver a reflexionar sobre la violencia en Colombia, en un país con tantas riquezas, hacía el contraste, bueno, entre ese lenguaje maravilloso colombiano, cómo escriben los colombianos, cómo se expresan, etcétera, y que sin embargo es una sociedad que genera un grado de violencia casi permanente que subsiste hasta el día de hoy, ¿no es cierto? La misma ciudad de Medellín es la ciudad de Pablo Escobar, que se vanagloriaba de haber matado 2.000 personas, o sea que hay un sustrato de violencia muy, muy fuerte, que no es solamente de los años 70, porque Camilo Torres, el cura famoso, guerrillero, es anterior a los años 70. El Bogotazo es de los años 50. A ver, Maritel, el Bogotazo fue en los años 40. 49, en el 49. O sea que hay siempre esto en esta sociedad. O sea, ¿no? La violencia en Colombia es algo que nace más o menos en la época, bueno, es un poco anterior al asesinato de Gaitán, pero ese es el punto de inflexión. De inflexión, donde ya ahí se escapa todo, ahí ya deja de haber. ¿Y por qué esa violencia? Yo tampoco lo entiendo. Colombia es el país con mayor número
de candidatos a la presidencia asesinados. Asesinados. 14 candidatos a la presidencia asesinados después de Gaitán. Gaitán fue el primero, el que conocemos, y el otro, después vinieron 14. O sea, es impresionante. Está los que conocemos es a Gaitán y a Galán, pero a todos los otros no se conocen. Blanca, ¿qué Cuando querías se tocó decir? y cuando se tomó la Corte Suprema. Cuando se tomó la Corte y no hace Suprema. tantos años, y no hace tantos años. Sí, eso fue en el 98, 99, Sí. 98 creo, la toma de la Corte Suprema. Blanca quería decir algo, perdona un momentito, María. Sí, pero es muy corto lo que quiero decir, pero es lo que de tanto habla el doctor. Educación, educación y educación. Los guerrilleros no tenían mucha y eran muy salvajes. Educación. Sí, pero mira que los militares fueron igualmente salvajes y tenían educación. Es un fenómeno, esa violencia en Colombia es un fenómeno que, bueno, yo nunca logré entender. Habrá sociólogos que lo entiendan, pero yo no lo puedo entender. Hoy en día sigue siendo lo que dice Cristina. Si uno mira todos los reportes de ¿cómo se llama? Watch. Human Rights Watch. Este año nomás, ahora lo que están matando en Colombia son activistas. Activistas ambientalistas o activistas. Si en Colombia tú no estás de acuerdo con algo, pues lo más fácil es que te maten. ¿Para qué? ¿Por qué eso continúa siendo algo impune? ¿Por qué? Eso a mí no me queda claro, pero es un. Bueno, porque en el fondo yo creo que no importa ni la educación ni el color político. En el fondo lo que hay es una escasez de valor de la vida humana. Que lo dicen en la peli. Claro, o sea, las sociedades respetan a los demás cuanto más valor le dan a estar vivo. Si estar vivo o estar muerto, bueno, pues es una moneda de cambio que unas veces estás y otras no, pues entonces vale todo, pero vale todo para los que están armados, para los que no están armados, para los que están armados legalmente, que es el ejército, los que están ilegalmente, que es la guerrilla, da igual, el principio es el mismo. Sí, y todo eso tiene su origen en esa violencia espantosa que se desató después del asesinato de Galán, donde Colombia en esa época tenía 10 millones de habitantes y hubo 1 millón de muertos. Sí. Entonces ahí es lo que tú dices, Eloisa, es la falta, o sea, si ya hay tantos muertos, o sea, uno más no cuenta. Hubo muerto, a todo el mundo le tocó. Es que no es un valor. Entonces deja de ser, pero no deja de ser para el pueblo colombiano, o sea, eso es lo que yo no entiendo. Deja de ser para el que está, no sé, yo no entiendo. Sí, es el valor de la vida humana. Es el valor de pero estar para vivo, cada uno ¿no? de nosotros, pero para cada uno de nosotros la vida humana vale mucho, individualmente, pero ¿qué pasa con eso? Yo no lo entiendo. Es que ahí aparece el tema de los ideales, a su vez. En la película, los ideales se trabajan, o sea, el tema de la tolerancia es un tema que está muy marcado dentro de la película. Cómo el padre es tolerante con sus hijos, tolerante con los de fuera, tolerante con las ideologías, cómo educa en tolerancia a sus propios hijos. Con el ejemplo del judío. Por ejemplo. Pero inclusive cuando lleva a su hijo a distintos lugares para que entienda lo que es la tolerancia en relación al que vive en la falta de todo. Me pareció uno de los temas que tocaba la peli subliminalmente, porque es cierto que habla de libertad, justicia y paz, pero para poder hablar de ello
habla de la tolerancia en cuanto a un montón de temas, que es lo que falta, digamos, en Colombia, ¿no? O sea, la FARC contra el ejército, contra los civiles, contra los económicamente poderosos. Es todo. A mí me resulta muy difícil de entender el tema colombiano, debo decirlo. Lo único que hice fue participar en unos trabajos de esto hará 3 años o 4, para generar unos libros sobre la paz para escuelas públicas que se usaron en Medellín justamente, en una serie de escuelas públicas donde iban chicos recuperados de la FARC, de distintos ambientes, tratando de generar paz entre los alumnos, porque por supuesto los hijos aprenden de los padres, y al aprender, digamos, peleaban en la escuela por absurdos, y fue un trabajo realmente bonito, porque trabajaron muchísimos colombianos, profesores de escuelas públicas, para hacer estos libros. Es que yo creo que lo que pasa es que estas sociedades que son tan violentas les cuesta mucho cambiar el lenguaje. Es decir, cuando tú tienes una sociedad que no es violenta como es la española y tuvo terrorismo localizado, pequeño, muy violento, pero se convenció de que a la violencia no se le puede contestar con violencia. O sea que tienes que cambiar el lenguaje. No hay nada, ninguna idea que merezca una vida humana. Eso es lo importante. Es decir, tú puedes pensar negro y yo blanco, pero nos vamos a sentar en una mesa y nadie va a matar a nadie. Vamos a buscar un camino para que todo sea gris, ni tú ni yo. Pero eso, que yo no tengo la fórmula, por supuesto, pero yo creo que es donde reside. Si en esos libros que estás diciendo tú, para el camino de la paz, para la sociedad, se logra convencer que, mira, ninguna idea en este mundo merece ser defendida o atacada con una vida humana. Y otro de los temas que tiene es, claro, que la sociedad está armada. Por eso yo hablaba de tolerancia. Entonces, si tú tienes un arma, te es más fácil matar que si no la tienes. Por supuesto. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Por ejemplo, en Venezuela solo está armado el gobierno, no está armado el pueblo. Por eso nunca el tema va para adelante, porque es que solo es un lado. Los otros se mueren de hambre, pero nunca van a poder responder al ejército. Es muy triste, parece que lo estoy contando de broma, pero es que es así el principio. Es el nivel que estamos hablando al mismo nivel, si no, nunca va a funcionar la negociación. O tenemos armas todos o no tenemos ninguna. O tenemos todos la idea de que una vida humana vale más o menos, o sea, que una idea no puede costar una vida. Yo creo que eso es fundamental, inculcárselo a nuestros hijos. Una idea no puede costar una vida. De nada. Graciela, en estos países donde ya sufrimos todo esto en los años 70, yo veo que el camino va hacia lo mismo, está fallando la justicia, los jueces son comprados. En Colombia está fallando también la justicia, en México están matando a los periodistas, en Argentina no hay juicios, de todos los juicios abiertos que iba a haber, se suspendieron todos. Al no haber justicia, un país no puede seguir adelante. Se hace lo que quieren. Entonces, la guerrilla, que también la hay y se está incubando y trabajando, ahí empieza la muerte de la gente. No se puede discrepar cuando hay guerrilla. ¿Pero dónde hay guerrilla en este momento? En la Argentina no hay guerrilla. No, y en lo que se refiere a la justicia, la justicia...
la justicia no está funcionando en Argentina. Que no funcione bien es otra cosa, y que es corrupta también es cierto. Pero cuando hubo que juzgar a las juntas militares, y cuando hubo, ahí se hizo realmente de forma modélica. Funcionó. En este momento, desde hace más o menos 5 o 6 años, América Latina está volviendo a lo que fue. O sea, Guatemala no está bien. No. No estuvo bien y tampoco está bien ahora, ni económicamente ni tampoco en la justicia. México está terrible. Están matando periodistas todos los días. Bueno, Colombia ya lo hablamos. Y Argentina están matando. Es un caso aparte, como siempre. La Argentina siempre es rara, particular, digamos. Seamos honestas, las argentinas. No te vanaglories. El otro día... Al contrario, no me estoy vanagloriando, es al revés. Blanca, no entendiste mi ironía. Es que la Argentina somos especiales. Tenemos 22.000 crisis institucionales, se pelea el presidente con la vicepresidenta. Claro, ¿Perdona? Cuando se habla de vida humana, somos parecidos porque en Argentina se mata en México, se mata en Colombia, se mata en Guatemala. Entonces vemos que es como la lava del volcán, tomando un camino peligroso en América Latina, muy peligroso. Muy peligroso. No sé a dónde va. ¿Qué quieres decir, Blanca? Pues que falta la vida humana. Es una cosa terrible que no vale nada. No vale nada. Te matan por una zapatilla. Y Argentina debía ser una primera potencia mundial porque es un país que crece de noche. Y es una pena como está. Es una pena. Dolor. Muere de día. No tiene cura. No tiene cura. No por ahora, pero mira, yo tengo siempre esperanza. Pero la tendrá. Esperemos que hace 20 años, cuando yo vivía en Argentina, un colega mío decía, Argentina está en vías, es un país en vías del subdesarrollo. Todos los otros países de América Latina estaban en vías de desarrollo. No lo podés creer, sí, es verdad. Como un país tan pequeñito como Uruguay, sea un país, tuvo guerrilla, y de las grandes, de las gordas, pero sea un país más pacífico, se puede hablar, tiene un presidente más tranquilo, no un exacerbado. Uruguay es como más calmo en general. Como Héctor Abad. En el pueblo y en el gobierno. Es como Héctor Abad. Sí, son más estadistas los presidentes uruguayos. Por eso son más hombres políticos, estadistas, que les cabe como la idea de organizar un Estado en la cabeza. Da igual que sea derechas que de izquierdas. En cambio, en Argentina les puede... o soy peronista o soy contra, o soy contra o soy peronista. O sea, les puede que el otro no haga más que yo haga. No es que hay peronismo o antiperonismo, porque cuando se gobierna hay un presidente antiperonista, no lo dejan gobernar como tampoco, claro. En el país, 28 huelgas generales. Claro. No se puede gobernar. Claro. Y cuando de todos modos, chicas, estamos en una época bastante difícil. Hace un rato yo, antes que entrara Blanca, hablaba de una cosa, pero piensen políticamente en Europa o en los Estados Unidos. Tampoco es fácil. O se está a favor de Biden o se está a favor de Trump. O sea, estamos en España más o menos, o se está para un lado o se está para el otro. O sea, en el fondo, el reflejo de los movimientos mundiales nos está llevando a extremismos donde la tolerancia no existe, y el compañerismo, digamos, la valentía para educar, para ser educados y para trabajar en conjunto
cada vez se hace más difícil. Ujú. Más Yo difícil. creo que sí, yo coincido, creo que es un momento mundial muy complicado, muy desagradable, que no es causado por la pandemia. Esto venía y lo único que ha hecho la pandemia es como exacerbar Exacto. todo, ¿no es cierto? Potenciar la Pero no bipolaridad. es un mundo, si uno mira a su alrededor, no estamos viviendo en un mundo lindo o esperanzador. Es complicado. La Es muy misma Asia, complicado. Asia está complicadísima, con una China que sigue creciendo y ahora se quiere unir a otros gobiernos fuertes. Está todo muy complicado en el mundo. Con los talibanes, bueno, ya ni se puede hablar de Afganistán porque va a ser una escuela, un engendro de extremistas. Es peligroso, estamos viviendo momentos feos. Pero fíjense que aún así, Sí. igual que en la película, todos esgrimen una expresión, libertad de expresión. Sí. Todos los gobiernos. Mientras oye, mientras no coarte mi propia libertad, vale, pero es que la libertad de expresión de ahora coarta la libertad de nosotros, totalmente. Exacto. Habéis escuchado en la peli varias veces esa frase, libertad de expresión. Y fijaros que todos los gobiernos hablan de libertad de expresión actualmente. Lo dice Biden, lo dijo Trump, lo dice, digamos, los gobiernos latinoamericanos. Y sin embargo, México no debe tener suficiente dinero para comprar a todos los periodistas como los otros gobiernos. Y por eso los mata, digamos. Yo Sí, creo... sí, tiene una Los guerra mata civil porque encubierta. tampoco en México la vida tiene valor. Claro, es otro sitio. Es que yo creo que es una cosa del continente, de arriba abajo. Y ahí concuerdo plenamente con lo que decía al principio, antes de que comenzáramos con esta discusión blanca, que ahí la interrumpí. Educación. Sí, es Por cierto. supuesto. O sea, educación en el sentido de valor por la vida. Entonces, Claro. ahí concuerdo plenamente. Que ese Claro. es eventualmente, sí, uno de los principales mensajes de todos modos, Héctor Abad trabajó sobre el tema de la educación universal cuando fue diputado. Claro. Oficialmente. Entonces, es muy interesante traer el tema de educación. Volvamos al tema de la relación padre-hijo, si os parece, porque es un tema que atraviesa toda la película. O sea, la película está basada, yo tenía la fantasía de que iba a haber una relación madre-hijo. Yo no leí el libro, pero la relación padre-hijo es impactante. Para ti, Eloísa, está como sobrevalorada. No. Para mí, vamos a ver, yo me pongo en la piel del hijo, que es difícil ponerme, porque no soy varón ni soy pequeñito, pero si yo hubiera tenido un padre que no me dejaba respirar y que todo lo que hacía yo le parecía bien y que me llevaba al trabajo con él y que es que me hacía respirar por su nariz. No me dejaba tener opinión propia. Es como, si es que él mismo lo dice, no me quieras tanto. Aunque luego, por ejemplo, coge la almohada cuando el padre se va afuera y dice, ay, no la laves para que huela a papá y tal. Pero una cosa es el sentimiento, que evidentemente lo puedes querer, y otro es cómo articulas las 24 horas del día. Para mí, he dicho antes enfermita, quizás no sea la palabra, quizás sea sofocante. Va cambiando en la adolescencia. En el libro figura eso, figura el gran amor, pero en la adolescencia el chiquito, como todos los adolescentes, va cambiando y no va aceptando eso de tener todavía la almohada del padre cuando el padre viaja.
Ah. Pero es un amor, es un gran amor entre los dos. Sí. Además, se deja entrever en el libro que el chico cuando es joven es un poco homosexual, lo es, y sabe perfectamente que el único que lo va a tolerar y que lo va a amar y que lo va a comprender es su padre, porque la madre se horrorizaría. Eso está en el libro muy bien, y en la película lo ponen menos. Sí, Lo no que se creo es nota. que en la película el padre, a mí esto es lo que me perturbó más de la película, que al convertirlo en algo tan, tan monolítico, tan sin fisuras al papá, lo convierte además en un papá súper sentencioso, puras oraciones, como puras sentencias, digamos, no Sí, sentencias, no sé, esas oraciones, Máximas, es todo esa como... máxima, exacto. Sí, Entonces sí. todo es así. Entonces, por eso es un padre poco creíble, porque es como que lo plantan ahí, que no se nota tanto en el libro, pero es como que el guionista ha tomado este padre, lo pone ahí y dice, ahora tengo esta máxima, plan, plan, plan. Después viene el otro, la masturbación en el avión, bla, bla, bla. Todo es como, es una relación poco, me parece como no muy, no tan sólida o no tan amorosa. Fíjate la contradicción, que parece el padre tan lleno de amor. Él sigue en la postura de profesor como en la universidad, en la casa, sigue dando clases con máximas, con ejemplos, no puede sacarse el personaje de profesor de encima. Y como Y sin profesor. embargo juega médico en todos lados. O dice, yo soy tan solo un médico. Sí, pero es profesor, él enseñó y fue investigador también. No, él dice que no, en realidad no era médico porque nunca ejerció de médico, porque él siempre se dedicó en realidad a la salud pública. Nunca operó, digamos, nunca tuvo nada que hacer con la práctica de la medicina. Con ¿no? el Es cuerpo, médico, vamos. exacto. Con la forensía sí, porque llega al depósito de cadáveres. Eso sí, eso Sí, sí. sí, sí. Bueno, son médicos también. Sí, sí, claro, forense. Yo pienso que la familia sí era independiente, en la realidad, ¿no? Yo me imagino la familia real, una familia muy especial, con toda seguridad. Entonces, si yo hubiera tenido una familia así, como yo me la imagino y que me la puedo imaginar, que con todos los altos y los bajos, porque seguro que había discusiones, había tazas rotas, la niña de 16 años, guitarrista hippie, eso con toda seguridad que daría para muchas tazas rotas, pero era una familia como la que yo hubiera querido tener. Entonces, si yo escribo un libro sobre mi padre, sobre ese padre, yo no le pongo peros, o sea, los peros, ¿para qué? Lo que yo quiero es realmente ensalzarlo. Era una persona muy especial y no solamente el hijo lo dice, todos los que lo conocieron decían, era una persona muy especial. En la entrevista que les conté, Trueba dice que cuando estaban haciendo un casting para extras, llegó un tipo a decirle, mire, yo conocí al doctor Abad y yo quiero este papel, y además, mire, este vestido yo lo tengo desde ese entonces, nunca lo boté porque fue el vestido con el que yo fui a algún lugar con el doctor Abad, o sea, era un tipo que era querido por todos los que lo querían. Entonces, yo como hijo no voy a escribir las cosas que no eran buenas, yo solamente escribiría las cosas, lo pintaría igualito, yo justifico esa pintura idealizada y sin facetas, las negativas que esperamos, porque sí tenía facetas negativas, el abandono a la familia en algún momento, eso me parece que era una faceta negativa. Lo que pasa que en la película la negatividad está puesta en el entorno y en, digamos, todo lo que pasa a nivel social. O sea, así como decíamos, está en grises y color, también está dividida entre lo
digamos, la energía buena y la negatividad está toda metida en ese entorno. Todo lo que aparece es realmente dramático a ese nivel. Una pregunta quería hacerte, Marité, con respecto a en la presentación. Tú pusiste el tráiler de la peli esta, del documental que hizo la nieta, la hija de Héctor Abad Faciolins. ¿Sabes si se consigue? Porque eso puede ser interesante para mí verla. No tienes idea. No lo vi. Sí, yo lo vi. Eso seguramente que sí, porque estaba en la Cinemateca de Madrid, pero o sea, online no se consigue. O sea, pero yo lo vi es que lo encontré poniendo el nombre de la película en inglés. La carta a una sombra. No, el olvido que seremos. Sí, yo lo busqué y el documental no lo encontré completo, estaba completo. pero seguro que no lo busqué bien. Está en internet, pero poniendo el nombre de la película en inglés. Es que lo vi. Graciela, dime. Yo creo que yo tuve la inmensa suerte de, en un Río Verde, el instituto abarrotado, oír a Héctor Abad, hijo, hablar de su padre. Y eso fue muy importante para mí, me dejó muy impactada. Muy impactada. Era un amor de ese hijo hacia ese padre, una admiración total. Y el padre no se daba solamente a la familia, se daba a la ciudad de Medellín, a su país, que amaba. Era un ser único, de verdad. Y ahí, Blanca, y ahí le preguntaron a Héctor Abad si esa figura de ese padre era real. Claro, se lo preguntaron, claro que se lo preguntaron. Y además, la novela misma muestra muchas veces cómo acompañaba al padre y cómo le decía a espaldas de la madre: tú no hagas caso, cuando le dice que no es religioso y que no reza y tal, tú no hagas caso, tú dile que sí a todo. Era muy tolerante ese hombre con su hijo, muy tolerante. ¿Qué pensáis de cómo pone en discusión el poder eclesiástico con ese obispo, la monja y todo eso? Porque eso no sé si está en el libro y pareciera ser muy de Trueba. Sí. No, está todo en el libro y más todavía. Todo lo que está en la película está en el libro. Y hay más, además en el libro todavía con respecto a todos los vínculos de la familia, y los amigos y todo. Con el palacio arzobispal. La madre era hija del arzobispo. O sea, y eso quiere decir mucho. Chicas, era la sobrina. Era la sobrina. No, la sobrina, sí. Qué bueno, pero todos son sobrinos. La hija sería la monjita. La monjita. No, pero ella fue criada en palacio. Ella fue criada en el palacio. Porque los papás murieron, esa es la versión oficial. Sí. Hasta lo del ADN ha habido unas versiones muy oficiales de todo. Sí. Chicas, me perdonáis porque me tengo que ir, que tengo una cita ahora y ya estoy llegando tarde. Gracias, Blanca. Un gustazo estar con vosotras, pero daros cuenta que la única española, junto con Eloísa, pero que es muy argentina, era yo. Yo también. Bueno, que tenéis una voz muy amplia. Que yo tengo un DNI. Bueno, de acuerdo. Adiós, Blanca. Adiós. Bueno, yo creo que la Iglesia, el papel que hace es absolutamente deleznable, ¿no? Pero bueno, es producto de esa época también. O sea, yo creo que igual que la mamá es perfecta y duerme con el rulo y le dice que sí, mi amor, a todo, pues forma parte de esa época donde la Iglesia reinaba sobre todo, donde no se movía, en esas sociedades no se movía un pincel sin que lo supiera la Iglesia o lo decidiera la Iglesia. Entonces, bueno, pues está muy bien reflejada. Yo creo que también las también en la película, por eso me pareció que eso no está tan bien, no está descrito, pero que el libro sí,
es el tema de los curas guerrilleros, porque en esa misma familia, Claro. también, en el libro lo dice, había Claro. también Claro. los curas guerrilleros. Uno, no me acuerdo si eran los Javier, no me acuerdo cuál de, cómo Sí, se sí. llamaba, Los eran terceros. también los curas de la teoría de la teología de la liberación. De la liberación, claro, ya Sí, es sí, esa sí. época. Entonces, bueno, a mí La monjita me encanta, la verdad, es que es un retrato de lo que yo no me eduqué ya así, o sea, que quiere decir que la sociedad colombiana está todavía como más para atrás, ¿no? En el tiempo, digamos, como que es un corte, como en España hubiera sido seguramente los años 40 o los años 30, pero ese pecado mortal en el que se vive ante todo, ¿no? Y mirarle el pelo a una monja es pecado mortal. Eso me pareció increíble. Eso ya es fabuloso porque ya es tal caricatura que ya te deja todo como desmontado. La pobre se quita la toca, pero su curiosidad le hace asomarse. Está como todas las monjitas con el pelo rapado. Con una redecilla está. Pero hay otro factor de la iglesia en Colombia, y es, o sea, sí, lo que dice Cristina, ¿no? La parte que también está en el libro de lo que fue toda la iglesia de liberación, que era todo lo contrario de esa iglesia tradicional, conservadora hasta el máximo. Y esta iglesia conservadora hasta el máximo fue en parte responsable por el desastre colombiano que fue la violencia, porque era una guerra entre liberales y conservadores, y la iglesia era conservadora. Entonces, claro, en los púlpitos de los pueblos, los curas decían, matar liberales no es pecado. O sea, entonces, y esa es esa iglesia conservadora, ese arzobispo, el padre de Cristina, no, Cristina no, Cecilia, el padre de Cecilia es el representante de la iglesia conservadora, lo mismo que la monjita, pero, sí. Bueno. Y fue el arzobispo el que en principio aprobó que despidieran a Héctor Abad de la universidad. Claro. Fue por firma del arzobispo. Claro. Es el mismo arzobispo, Le empezó a molestar, o sea, ya lo que él decía ya empezaba a remover al personal. Entonces él no lo podía apoyar. Claro, y la iglesia es el primero, ¿no? Ese hacer que lo despidan de la universidad es lo mismo que el cura que se para en el púlpito del pueblo a decir matar liberales no es pecado. O sea, claro, en el momento en el que ya la iglesia dice este es un comunista, ese ya fue la sentencia de muerte. Es que por eso te das cuenta que la violencia está tan metida en la sociedad. Porque si hasta un sacerdote que se supone que es un defensor de la vida a ultranza justifica el asesinato, cuando por otro lado está diciendo que no al aborto, estás diciendo, bueno, vamos a ver, no se están dando cuenta de la ambivalencia que están teniendo al juzgar. Eso crea una dicotomía mental dificilísima de porque entender. lo único que importa es la vida futura. Entonces, mantengamos el poder en este mundo, que luego el paraíso será de los que cumplan con los deseos, digamos. Claro, y una si pregunta más. Perdón, sí, sigue. No, que si lo miras subliminalmente, como estabas diciendo, que la iglesia tuvo culpa en eso, pero vamos a ver, yo creo que en toda Sudamérica la culpa, si es que quieres decir culpa, que a mí es una palabra que me horroriza, prefiero la responsabilidad, la tienen las desigualdades sociales tan atroces. Entonces, esa familia que estás, voy más allá, no voy a lo que está contando la película, esa familia que está
tan idílica, como dice la mamá, de clase acomodada. No, son de los ricachos del país, de acomodadas nada, no les faltaba de nada, 2 personas de servicio, etcétera, etcétera, coche la mamá, coche el papá, o sea, estaban estupendamente bien. Eso al fin también prende el fuego de por qué hay tanta diferencia con el otro. Es que ese señor está pagando todos sus impuestos. El señor era idílico y trabajaba por el bien social. Pero trabajar por el bien social también es pagar todos tus impuestos. Y todos sabemos que esas clases no pagan los impuestos. Entonces, al no pagar los impuestos, estás ahí acrecentando el gran desnivel social que hay entre ricos y pobres, que al fin es la espita que prende, o la mecha que prende la espita. Sí, pero ese no es el caso de la película, Eloísa. Esta es una familia de clase media, como mi familia. O sea, esos no son donde los tienen que pagar impuestos porque son empleados. Entonces, en Colombia siempre hubo retención en la fuente. O sea, olvídate que no pagan. ¡Qué bueno! En Argentina no. Es una familia acomodada. Y te digo una cosa. Los ricos en Colombia son otros. Los ricos en Colombia son otros. Sí, los ricos son riquísimos en Colombia. Es una cosa obscena. Es obsceno. Esto es clase media acomodada. Pero, por ejemplo, a la monjita no le pagan. Porque no, pero es que, las monjas... Está para salvar almas, está para salvar almas. No para mano de obra gratis. Pero nunca a las monjas nunca les pagan, tampoco cuando están en el convento. Pero viven en el convento. Y aquí vivía en la casa, tenía todo, tiene su vestido, tiene su comida, tiene su techo. Una monja no recibe sueldo. A lo que decías antes, Eloísa, con respecto a la connivencia entre el poder y la iglesia, en el caso de la Argentina fue muy notorio que en los años 70, durante la dictadura militar, así como hubo muchos curas que fueron asesinados, como los curas de la Santa Cruz y todo, etcétera, y los obispos y demás, también es cierto que hubo una fuerte connivencia de la jerarquía. Y el caso más notorio fue el del mismo Pío Lagui, que era en ese momento el nuncio apostólico, visitando las cárceles, pero no visitando para ayudar las cárceles clandestinas, no para ayudar a los presos cadetes. No, sino que era apoyando a la dictadura militar. Entonces ahí la connivencia del poder y la iglesia. Ustedes vieron la parte fuerte. de la confesión de los 2 papas en la película Los 2 papas. Sí. Cuando le toca la confesión a Francisco, todo esto que está diciendo Cristina, Francisco lo cuenta. Las comidas con macera, o sea, la muerte del padre Mujica, de otros sacerdotes. Ese era su gran pecado, porque ahí los 2 papas cuentan sus grandes pecados. El de Ratzinger, el miedo, no poder con la responsabilidad de seguir llevando ese cargo, y el de Francisco, la época de los 70. Que no lo puede también, es un peso que no es muy fuerte para olvidar. Y bueno, evidentemente... ¿Ustedes se acuerdan de la película El crimen del padre Amaro? No, yo no la vi. Mexicana. No. Mexicana, sí. Bueno, ahí hay un tema de un aborto, porque el padre Amaro, Gael García Bernal. Sí. Yo la vi precisamente hace más o menos un mes. Ay, bueno, yo la volvería a ver. Y hay un lugarcito en el medio de la selva donde el funcionario de ese pueblo tiene su lugar para que las chicas vayan a abortar, pero se le muere la noviecita del sacerdote. El padre Amaro. Del padre Amaro.
y se tapa todo. El otro sacerdote, que tiene novia también, el otro sacerdote, que es la señora que limpia la iglesia, todo tapa, todo queda bien, y a seguir dando misa y ayudar a los fieles. La iglesia pasó por momentos muy negros. No sé en la actualidad porque no sé nada de la iglesia actualmente, pero pasó por momentos muy difíciles. Sigue pasando. Desafortunadamente la iglesia es vamos a ver, no tiene la independencia como para decir me mantengo absolutamente limpia. Hay unos, teología de la liberación, etcétera, que dicen voy contra el poder y lo denuncio. Aunque tampoco denuncio todo, pero bueno, sí, básicamente voy contra el poder y lo denuncio. Y otra parte, que también es muy humana, que dice, bueno, y si me uno a ellos, estoy desde dentro y puedo hacer mi laborcita. De todos modos, Limpio no es, ni están los de hoy, ni estarán los de mañana. Perdón. pero tú No. has dicho algo básico, la parte humana. O sea, la iglesia está formada por hombres. Claro. Entonces, y lo digo hombres de verdad. Machos. Machos. Claro. Sí. Sí. Género masculino. Machos y octogenarios. No, hay jóvenes. Pocos. Hay jóvenes. Y en puestos de mandos casi ninguno. Yo conozco algunos. ¿Cuánto tardó la iglesia en sacar a ese obispo norteamericano acusado de pederasta? Tantos años, y tardó. Siempre dijeron todos que la iglesia tiene tiempos muy lentos, lleva todo con mucha lentitud, pero si tengo un pederasta en una congregación y es obispo encima, no puedo ser lento. Un papa no puede ser lento ante semejante acusación. Recién hace poco lo sacaron de Estados Unidos, pero no va preso. O sea que tiene otro juicio eclesiástico el señor. Sí, claro. No tiene juicio Civil. con abogados o jueces normales. Son todos sacerdotes los que lo enjuician, ¿no? Y no sé cómo termina ese juicio. Bueno, ¿Os pues... habéis dado cuenta que esta película, bajo la aparente mirada de un hijo a su padre, trae muchísimos temas incluidos? Muchísimos. Y voy a un último tema. ¿Qué os ha parecido el epitafio de Borges? La poesía. La poesía. La poesía, que es el epitafio el de de Borges. ya somos el olvido que que seremos. seremos. Sí, ¿qué os ha parecido? Sí, Yo la leí completa Yo también. ayer, creo. La leí esta semana, la busqué en YouTube, Sí. que no la tenía toda completa. Es hermosa. Sí. Es hermosa. Es hermosa. Si queréis os la paso por email. Muy real, muy te pone los pies en la tierra, ¿no? A mí, el rojo de Adán, eso que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Me llamó la atención lo del rojo Adán. El rojo. Porque me pareció como que estaba muy ligada con la película, ese epitafio. Me preguntaba si realmente está puesto en la tumba. Aparentemente está puesta la poesía completa en la tumba. Por eso pensé que el primer... No, es que es muy larga, sí, como para ponerla en la película. ¿Cómo lo habéis visto como conclusión de la película eso? Pues es que ese es el tema que le da el título a la película. O sea, no es el epitafio, es el tema de la película. Claro, pero es el epitafio en la tumba. Sí. Y porque es el papel que él tenía en el bolsillo cuando lo han matado. Claro. Ahora,
yo nunca supe si al final, si se ha comprobado o no que es un poema de Borges. Está firmado por Borges. Porque lo que yo leí es que en el momento en el que Héctor Abad publicó el libro, y que se dijo que ese era un poema de Borges, entonces inmediatamente se dijo, no, ese no es un poema de Borges. Apareció alguien que dijo, ese poema lo escribí yo, y tiene toda una historia que debe ser muy interesante, pero que yo no conozco, porque ahí el Héctor Abad se puso a investigar todo con respecto al poema, y aparentemente ya se sabe, o él sabe, y escribió un cuento que se llama Una carta en el bolsillo, pero que yo nunca lo leí y no sé, o sea, yo todavía no sé si ese poema que se encontró como inédito de Borges, porque no está en ninguna de las colecciones de poemas de Borges, es realmente de él o no. Cristina, ¿tú que eres tan borgiana? No soy muy borgiana, estaba pensando dos cosas. Primero que tengo las obras completas y me lo voy a fijar. Y no, en las obras completas de Borges no está. Entonces, pero lo segundo es que si le atribuye Héctor Abad a Borges este poema, y conociendo cómo es María Kodama, la viuda de Borges, seguramente es de Borges. Porque María Kodama es terrible, persigue. No se puede poner la palabra Borges sin la autorización de ella para nada. Es un ave de presa, de manera tal que si no, ella ya lo hubiera denunciado. Además, y Héctor Abad lo hubiera sacado. Lo hubiera terminado. Ella guarda poemas que no han sido publicados. Eso es lo que ha dicho. Por eso, yo creo que tiene que ser de Borges, porque si no, esta mujer lo hubiera matado. Hay una editorial. Manda un sicario. La única editorial que no fue publicado, que quedó en el escritorio del médico, es un llamado a la humanidad para que se termine con la concentración de la riqueza. Es un poco más largo, pero quedó ahí en el escritorio, eso no fue publicado nunca, ya o sea, porque lo mataron. Como hablamos hace un rato de los impuestos y de esto y de la concentración de la riqueza y de la clase media, media alta, media baja. Es que yo lo siento, suena muy revolucionario, pero me da la sensación que debajo de todo eso cuece una gran desigualdad social. Totalmente. Por supuesto. Es que no lo puedo ver de otra manera. O sea, no puede ser de otra manera. Y es que además nosotros en España tuvimos o la suerte o la desgracia de tener una guerra civil que saldó eso y después, pues verdad, mucho corte, falta de libertad, todo lo que quieras, pero lo que sí que hizo fue lograr acercar las dos capas sociales. Y que todo ahora mundo... de todas maneras se está separando. Claro, por eso, porque ahora cada vez también porque vamos a la bipolarización, pero cuando conseguiste cambiar la alpargata por un zapato y que todo el mundo tuviera el pisito de verano, pues chicos, es que has arreglado muchas cosas con eso. Entonces, debajo de todo eso están las desigualdades sociales, mal que nos pese. Bueno, chicas, si yo sea de Borges o no, os voy a leer la última estrofa. A ver. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Y yo creo que toda la película es una auténtica meditación sobre tantos y tantos temas que Graciela nos ha puesto encima de la mesa, ¿no? Y que son fabulosos. Y yo, además de la relación que Marité has puesto de películas de Trueba, que son las premiadísimas, las del Oscar, la de tal, la de cual, hay una que no has mencionado que está entre mis películas favoritas y se llama La niña de sus ojos. Ah, sí. Ah, es de Fernando Trueba. Es de Fernando Trueba, sí. No es de David Trueba. No, es de David. ¿Es de David? Es de David. Perdón, puede ser. La niña de
tus ojos, Fernando Trueba. Dirección Fernando Trueba. Ajá. Si no la habéis visto, vedla. Yo la tengo en vídeo y de vez en cuando me río yo sola con la película porque, claro, había que ver lo que era la época de la Guerra Civil Española, estos que se van a rodar a los estudios. Perdón, Ufa. sí, perdón, Eloísa, con Penélope Cruz. Exacto. Sí, sí. Ella es la niña de tus ojos, porque es la que enamora a Goebbels. Sí. Y toda esta troupe rodando en Alemania, en los estudios UFA, es auténticamente hilarante, porque además te pone el contrapeso ideal que yo he vivido tanto en casa, en la educación latina, la educación española y la educación alemana y la forma de pensar. Es absolutamente hilarante, aparte que está muy bien trabajada. ¿Me la prestas? ¿Me la prestas? Claro, claro que te la presto. Es hilarante, de verdad. ¿Puede conseguir por algún medio, YouTube o algún medio? En alguna plataforma debe estar. Sí. Seguro, debe pero estar. vamos, yo creo que la tengo aquí en Marbella y si no la tengo en Madrid. Pero hilarante. Aparte de Penélope Cruz, ahí no empezaba, pero era de las primeras. Y está fabulosa. A mí me gusta mucho más que ahora porque está lo que es ella, mucho más natural, mucho más cañí, mucho más ordinaria, mucho más auténtica, que ahora que ya la pasaron por todo y ya es igual que todas. Y ya para mí dejó como de tener personalidad, ¿no? Hay otro trocito que hablamos de la iglesia. Un hombre que posee una fe práctica basada en la construcción de cloacas, agua corriente, viviendas dignas. Lo suyo no es de tener una fe basada en la religión, aunque en su posición casi agnóstica habla de Jesús con una gran admiración, pero no hace lo mismo con la institución de la iglesia. Claro. O sea, acepta la institución, pero sí acepta la creencia, sobre Claro. todo la de Jesús como filósofo, como lo quiera llamar. Es que además últimamente dentro de la iglesia lo que se hace es una distinción muy grande entre iglesia somos todos, porque somos absolutamente todos, desde el día que te bautizan hasta el Papa, todos somos iglesia. Lo que no podemos confundir es jerarquía, sí, con la que casi nadie está de acuerdo. O sea, con fe e institución. Claro, la institución, la jerarquía. Mire, yo con eso lo siento, pero no puedo estar de acuerdo. No, yo tampoco, con la institución. Claro. Cada vez menos. En cambio, estoy de acuerdo con la comunidad, con los que somos de base y hacemos todo el bien que podemos día a día. Sí. Chicas, siendo las 8:30, Bueno. creo que es hora de que nos despidamos. Estuvo precioso. Muchísimas gracias, Graciela. Estuvo Muchísimas bárbaro. gracias, Marite. Gracias a todas Gracias, vosotras gracias. por Me participar. quedé sin saber por qué a Cristina no le gustó el guión. Porque es lo que dije, Marite, porque toma pedazos del libro y hay como una especie de desunión. Es débil, el guión no es débil, no sé cómo explicártelo, pero tiene estos pedazos. Lo pone al papá para que diga esto, lo pone como no hay ritmo. La película le falta ritmo y Yo creo que le sobra un montón de pedazos. Yo creo que le sobran 20 minutos fácil. Sí. Sí. Y me parece que le falta alma de alguna manera a la peli. Sí. Creo que con esos actores, sobre todo los colombianos, que maravillosos. Maravillosos. Me parece que Fernando Trueba hizo una película casi a la antigua. Tendría que no es una película moderna, esta es de estos días. Parezco una ilustrada, pretenciosa, insoportable. Pero la verdad es que a mí no me satisfizo del todo, ni el guión ni la peli. Creo que era muy difícil hacer un guión en base a ese libro. Una audacia, aceptar hacer el guión. Pero no, me parece que es una película convencional, tradicional. Más allá de todo lo que hemos estado hablando, porque dio temas a patadas, ¿no es cierto? No sobran temas. Pero en cuanto al formato o lo que fuere desde el punto de vista cinematográfico, es una película
de hace 20 años, bajita. 30 años. ¿No es cierto? Sí, a mí me da la misma Academicista. sensación. Yo tengo la misma sensación. Ah, bueno, Creo entonces no que- quedo como la mala de la película. No, 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 no. son como cuadros de épocas pintados, pero que que no se narra así ahora. Exacto. Inclusive la escena en el avión me pareció tan sobreactuada, como si fuera un noticiero. O sea, en los noticiarios nosotros vemos el mensaje, pero hay un montón de mensajes así. Es lo que yo Decía- hablaba antes de lo de las máximas. Yo decía, en la mitad me lo rellenan, pero me lo rellenan con falta de contundencia. Sin embargo, toma muchísimos temas. Podríamos seguir hablando De muchísimo. montones, Largo, de montones. de montones. temas. El tema de la decepción, de la muerte, de lo que es la crudeza, de la tragedia, de la violencia, de la valentía, de la educación. Todo eso nos quedó sin hablar. Sí, sí, sí. Pero son todos los temas que están en la película. Sí, sí. Y al final, cuando analizas todos los temas, dices, hombre, ¿cómo en tanto largo ha logrado hablar de tantos temas? Es para pensarla cuando sales. Pero yo creo que al español medio no le puede gustar esta película. Esta es mi sensación. Esta es porque tiene un cierto aire localista fuerte que no se convierte en universal. Lo mismo se puede contar en ciertas cosas más con sentido más genérico. No he encontrado en las críticas americanas nada contundente. Dicen, nosotros no sabemos qué pasa en Colombia. ¿Qué me quieren mostrar con esta película? Esas eran las críticas americanas. O sea, es interesante ver, porque yo no puedo decir que la película sea mala, para nada. Tampoco puedo decir me ha encantado, porque hay momentos en que me ha aburrido. O sea, Roma es mucho más rica como película. Las actuaciones son excelentes en esta película. Los actores son excelentes. Algo me falta que yo no sé. Esto quería comentarlo ya que estamos, porque he dicho poco de lo que pienso. Pero bueno, ¿te queda claro, Marité? Sí, me queda claro. A mí la película me fascinó, pero porque porque yo no sé verla desde el punto de vista cinematográfico. Claro, claro. Yo la veo con los ojos del corazón, entonces Pero claro, y además con Pero el la alma película está colombiana. destinada al corazón. Al corazón, Está destinada. Y por eso yo pienso que sí tiene éxito. Donde se vende el libro, esa película va a tener éxito, porque Claro. ¿no? No Y lo el libro sé. se ha vendido mucho. Entonces yo me imagino que la película va a tener, no sé en los Estados Unidos, pero ¿cómo fue aquí? Estados Unidos no. Yo no sé aquí cómo Inglaterra fue. tampoco. Tampoco. Y Pero me llamó como, bueno, la aquí no atención. se puede decir si fue buena o no, porque estuvo tiempo en taquilla, pero en época de pandemia, ¿no? Claro. Y después Lo que creo es que esta peli tendría que haber sido dirigida por un colombiano. Porque además en el cine de América Latina, hoy por hoy, hay un lenguaje mucho más moderno y hay lenguaje más fluido. Y creo que hubiera sido mucho más, en mi modestísima opinión. No sé por qué fue elegido Fernando Trueba y por qué David Trueba. No sé si es porque ha habido capitales españoles en la producción de la película. No, porque la película no, el capital es colombiano. Es puramente colombiano. Ajá. Es por Pero es por escúchame la una cosa. repercusión internacional. Porque películas pienso que es por colombianas no habían tenido premio. Y esta tiene un montón.
O sea, Claro. la repercusión internacional hace que se elija un director español. Pero Perdona, sí. es muy de los años 70, 80. No, de los 90, cuando aparecían películas que hablaban de lo que había pasado en los 70. Claro, es que ahí está el kit de la cuestión. O sea, que yo creo que han intentado reproducir tan fielmente la vida de este señor que la han tenido que hacer lenta, realista, costumbrista, relamida, porque era así la vida. Claro. Y si te la cuentan con ojos del 2021 o 2020, que es la película, no reflejaría también la realidad. No. A lo mejor el mensaje de las emociones llegaba de otra manera, pero no hubiera sido tan fidedigna. Es cierto ¿No? lo que dices, sí. Probablemente. Chicas, os dejo. Un beso, chicas. Buenas Gracias. Gracias, Gracias por todo. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, chao, nos vemos.